Diencéfalo. Diencéfalo también es un tema muy bonito y siento que lo van a entender muy bien de la forma que lo voy a explicar. Entonces, primero, para hablar de diencéfalo, vamos a hablar de algo que hablamos un poquito en generalidades, que son los cortes de hemisferios cerebrales o los cortes de cerebro. En los cortes de cerebro, cuando hablamos de cerebro, hablamos del conjunto del diencéfalo con el telencéfalo. Si recordamos, el telencéfalo va a dar como derivados embriológicos, principalmente a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo va a dar a todas las estructuras que llevan tálamo en su nombre: tálamo, metatálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Entonces, la unión de estas dos estructuras, diencéfalo más telencéfalo, nos van a dar lo que nosotros siempre le hablamos y decimos cerebro, ¿no? Cuando nosotros hablamos cerebro, nos estamos refiriendo a todas estas estructuras. Entonces, vamos a dibujar a nuestros hemisferios cerebrales en un corte coronario. Por lo tanto, si dibujamos aquí una personita, tenemos aquí su barbilla, su cuello, su tórax, y el corte coronario, si nosotros recordamos generalidades, está partiendo este cuerpo y está partiendo en una mitad anterior y una mitad posterior. Y bueno, en este caso, el cerebro lo tendríamos aquí. Por lo tanto, estamos dividiendo al cerebro a esta altura, ¿ok? Entonces vamos a dibujar este esquema. Vamos a ponerlo de color verde. Vamos a darle un poquito de zoom para que no salga tan grande. Y bueno, vamos a poner primero nuestro lóbulo de la ínsula. Ponerlo un poquito más para acá, para que nos dé espacio para poner ahorita todas las estructuras. Vamos a poner la línea aquí. Y del otro lado vamos a dibujar lo mismo. Vamos a poner de nuevo. Es esquemático porque no estamos esquematizando, o es solamente para esquematizar, porque no estamos poniendo todos los giros como deberían de estar, ¿vale? Solamente ahorita queremos más enfocarnos a lo que está en esta disposición, que es lo que está en el centro, que es donde vamos a dibujar el cuerpo estriado y donde vamos a dibujar el diencéfalo. Aquí. Ok, ahí está. Entonces, cuando vimos generalidades, hablamos más o menos de este esquema que vamos a hacer ahorita, en el cual dijimos que siempre en la parte más externa, si estamos hablando ya del cerebro, si estamos hablando de los hemisferios cerebrales, ¿qué íbamos a encontrar? ¿Qué es todo esto rojo que estoy señalando? Todo esto de color rojo, ¿qué es? Es la corteza. Sustancia, ¿sí? Ajá. Y la corteza está formada de sustancia gris. Y la sustancia gris está formada de neuronas, que en este caso serían los cuerpos o somas neuronales. Sale pues. Ya vamos bien hasta ahí. Les dije, bueno, primero hay que identificar las estructuras. En este caso, si el corte lo estamos haciendo a esta altura, ¿qué lóbulo estaríamos cortando a este nivel? Por lo general, el lóbulo que vamos a ver a este nivel es el lóbulo parietal. ¿Ok? Parietal. Pero ¿qué pasa si hiciéramos un corte más anterior? ¿Qué lóbulo estaría involucrado? Si hiciéramos el corte aquí, ¿qué lóbulo estaría superiormente? En vez de ser el lóbulo parietal, sería el lóbulo frontal. E inferiormente, ¿qué lóbulo estamos cortando a esta altura? ¿Qué lóbulo es este? ¿Lóbulo qué? Lóbulo temporal. Muy bien, es el lóbulo temporal. Ahora, lo siguiente que les mencioné ese día, que vimos generalidades, les dije, después de ver toda la corteza cerebral, lo que vamos a enfocarnos es irnos a la cisura interhemisférica.
Este surco que se forma entre los dos hemisferios se le conoce como cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica, si nos introducimos por su parte superior o por su parte dorsal a la cisura interhemisférica, en la parte más profunda encontraríamos aquí a un conjunto de fibras. ¿Cómo le llamamos a este conjunto de fibras? Tiene un nombre. ¿Alguien recuerda su nombre? Cuerpo calloso. Muy bien. Cuerpo calloso. Muy bien. Es el cuerpo calloso. Importante para que lo vayan conociendo y para que vayan sabiendo la clasificación de este cuerpo calloso, le vamos a dar el nombre a estas fibras como fibras comisurales. Las fibras comisurales son las fibras que unen hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso une el hemisferio cerebral del lado derecho con el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Por eso es una fibra comisural. Después, abajo del cuerpo calloso, colocamos otra estructura aquí. La cual la vamos a dividir en 3 porciones. ¿A qué estamos esquematizando en el número 1 y 2? ¿Y qué estamos esquematizando en el número 3? ¿Qué nombre le vamos a dar a estas estructuras? Lo que estamos esquematizando aquí son los ventrículos laterales, que si recordamos es el primero y segundo ventrículo, y en el número 3 estamos localizando el tercer ventrículo. Entonces, aquí vamos a colocar en la parte intermedia del primer y segundo ventrículo en la estructura que va a estar dividiendo estos ventrículos laterales que le conocemos como septo pelúcido. ¿Okay? Ahora vamos a recorrer un poquito más esto, que nos va a dar espacio aquí para dibujar nuestro diencéfalo. Vamos a ponerlo así. Y a esta altura también lo vamos a poner así. Ahora, sí vamos con lo que nos importa ahora sí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo diencéfalo, por lo tanto vamos a empezar a colocar nuestras estructuras diencefálicas. La primera estructura diencefálica que vamos a colocar, todo diencéfalo lo vamos a poner en color morado, ¿vale? Entonces, la primera estructura diencefálica que vamos a colocar es una estructura que va a estar lateralmente al tercer ventrículo. Esa estructura la conocemos como tálamo. Vamos a ponerle el nombre. Entonces, esa estructura es el tálamo. Es la primera estructura diencefálica que vamos a ver. Entonces, vamos a poner las estructuras diencefálicas aquí enfrente del nombre diencéfalo. Vamos a tener el tálamo. Tenemos el hipotálamo. Tenemos el subtálamo. Tenemos el metatálamo. Tenemos el epitálamo. Son todas las estructuras que van a conformar el diencéfalo, ¿vale? Entonces ya esquematizamos el tálamo. Antes de seguir esquematizando las demás estructuras, entonces todo lo que esté en morado es diencéfalo, ¿vale? Vamos a dibujar otras estructuras que no pertenecen al diencéfalo, pero que también son importantes porque va a ser lo siguiente que vamos a ver después del diencéfalo. ¿Sí me están escuchando bien en el micrófono? ¿O se escucha medio? ¿Sí? Vale. Entonces, estas estructuras que vamos a esquematizar ahora son estructuras que pertenecen al cuerpo estriado. Vamos a poner esta estructura que va a estar en la parte dorsal y ventral, que es la cabeza del núcleo caudado y la cola del núcleo caudado. La cabeza está dorsalmente y la cola ventralmente. Vamos a esquematizarlo aquí enfrente. Entonces dijimos el tálamo es como un óvalo. Y este núcleo, que es el núcleo caudado, va a estar montando al tálamo.
Este sería el núcleo caudado. Y esta otra estructura que encontramos en el centro es el tálamo. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros cortamos en esta disposición? Si nosotros cortamos en esta disposición, si nosotros cortamos así, ¿qué es lo que queda arriba? La cabeza. ¿Qué es lo que queda abajo? La cola. ¿Y qué es lo que queda en medio? Que no lo vemos en esta imagen. En este corte no veríamos lo que queda atrás del tálamo, porque estamos viendo lo que queda en la parte anterior. Entonces, lo que queda atrás del tálamo sería el cuerpo. ¿De qué núcleo? Del núcleo caudado. ¿Vale? Sí se va entendiendo. Entonces tenemos cabeza, cuerpo y cola. ¿Sale? Si hacemos el corte en esta disposición, como puse la línea roja, lo que estamos viendo arriba es la cabeza y lo que estamos viendo abajo es la cola. Entonces, arriba tenemos la cabeza, abajo tenemos la cola del núcleo caudado. Ahora vamos a poner lateralmente otra estructura, que es un núcleo que va a tener forma triangular. Y después de este núcleo vamos a tener otra estructura, más o menos en esta disposición. Ahora vamos a subir un poquito esto para que quede más exacto. Ahí está. ¿Vale? Entonces, este núcleo que estamos poniendo en esta disposición, queda en esta disposición. Este es el núcleo lenticular. Y si lo sacamos y lo esquematizamos de nuevo aquí, el núcleo lenticular, de todos modos ahorita lo vamos a volver a mencionar, va a estar formado medialmente por el globo pálido. Y esta parte más lateral sería el núcleo globo pálido. Se me olvidó el nombre. Y tenemos aquí lateralmente al núcleo, ya me acordé, núcleo putamen. Se me había olvidado el nombre. Entonces lateralmente tenemos el núcleo claustro antemuro. Y estos tres núcleos que estamos esquematizando aquí, el núcleo claustro, el núcleo putamen, el globo pálido y el núcleo caudado. Entonces todo lo que estamos poniendo en color verde en este caso, lo que está en color verde, sería el cuerpo estriado. Y para no confundirnos, entonces vamos a darle otro color a la corteza cerebral. Vamos a ponerlo en color rosa. Aquí está. Entonces todo lo que estamos poniendo en color verde sería la corteza, sería el cuerpo estriado. Entonces, ¿qué es lo que pusimos en color verde? Los núcleos caudados, el núcleo lenticular y el núcleo claustro antemuro. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es que estos espacios que se forman entre los núcleos van a servir para que las fibras asciendan desde estructuras más caudales hacia la corteza cerebral. Eso quiere decir que van a haber fibras que van a venir desde aquí abajo y van a ascender entre el tálamo y el núcleo lenticular. Van a haber otras fibras que van a venir de acá abajo y van a ascender entre el núcleo lenticular y el núcleo claustro. Y van a venir otras fibras que van a ascender entre el núcleo claustro y el lóbulo de la ínsula. Si nosotros recordamos, habíamos mencionado que esta estructura, que se localizaba en la cisura lateral o de Silvio, profunda esta cisura lateral o de Silvio, encontramos el lóbulo de la ínsula. Entonces, esta estructura que encontramos aquí medialmente, esta estructura es el lóbulo de la ínsula. ¿Okay? Entonces, de nuevo, lo que estábamos comentando es que van a haber fibras que van a ascender desde acá abajo
y van a pasar entre el tálamo y el núcleo lenticular. Otras fibras que también vienen de aquí abajo y van a ascender entre el núcleo lenticular y el núcleo claustro. Y otras fibras que van a ascender hasta acá abajo y van a ascender entre el núcleo claustro y el óvulo de la ínsula. Entonces, estos espacios que se forman entre el tálamo y el núcleo lenticular, que lo vamos a poner con el número 1, el núcleo lenticular y el núcleo claustro, que es el número 2, y entre el núcleo claustro y el óvulo de la ínsula, que es el número 3, si lo sacamos y les ponemos un nombre, el 1, el 2 y el 3, el número 1 sería la lámina medular interna. Ah, no es cierto. Es la cápsula interna. La 2 le pondremos el nombre de cápsula externa y el número 3 sería la cápsula extrema. Entonces, poco a poco ya vamos localizando todas las estructuras a este nivel. Bueno, ya que acabamos de hablar de estas fibras, voy a borrarla toda un poquito abajo, para ahora sí seguir colocando nuestras estructuras diencefálicas. Okay. Solamente habíamos colocado hasta ahorita el tálamo. Es que nos hace falta colocar el hipotálamo. El hipotálamo, como su nombre lo indica, va a ser la estructura que se va a localizar caudalmente al tálamo, caudalmente o ventral. El hipotálamo lo vamos a localizar en esta posición. Aquí tendríamos el hipotálamo. ¿Okay? ¿Qué otra estructura nos falta? El subtálamo. El subtálamo lo vamos a poner más o menos a esta altura. Subtálamo. ¿Ok? Metatálamo. El metatálamo van a ser un conjunto de núcleos que se van a localizar asociados al tálamo. Estos núcleos los vamos a poner aquí. El metatálamo está formado por los núcleos geniculados lateral y medial, que bueno, ahorita los vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? Entonces, metatálamo lo localizamos en esta disposición. Tálamo. Y el epitálamo lo encontraríamos posteriormente. Entonces lo voy a dibujar o lo voy a poner punteado para esquematizar lo que se encuentra posteriormente. Entonces, posteriormente tendríamos al epitálamo. El color naranja la flechita para que no se confunda. Y aquí tendremos el epitálamo. Y de esta forma vamos esquematizando todas las estructuras que forman parte del diencéfalo. Ya tenemos tálamo, ya tenemos hipotálamo, ya tenemos subtálamo, metatálamo y epitálamo. Entonces, la primera estructura que vamos a hablar es la estructura del tálamo. Y lo primero que vamos a hablar del tálamo son sus relaciones. ¿Okay? Como relación del tálamo, entonces vamos a poner relaciones. Entonces la primera que vamos a ver es el tálamo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Tálamo. Entonces sus relaciones. Si les pregunto cuál sería la relación medial, ¿ustedes qué me mencionarían o qué dirían? Relación medial del tálamo. ¿Qué hay medial al tálamo? Eso sería medial. Recuérdense que lateral sería hacia acá. ¿Cuál sería la relación medial del tálamo? El tercer ventrículo. Muy bien. Entonces, la relación medial del tálamo es el tercer ventrículo. Entonces, vamos a poner relación medial, tercer ventrículo. ¿Cuál sería la relación lateral del tálamo? ¿Qué tenemos lateralmente? La cápsula interna.
Muy bien. Entonces, relación lateral sería la cápsula interna. Ahora, si les pregunto, ¿cuál es el límite superior? O la relación superior. ¿Qué hay arriba? ¿Qué sería? La núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado, muy bien. ¿Y qué otra relación podríamos tener como límite superior? Si en el examen no viene cabeza del núcleo caudado, ¿qué les van a preguntar? ¿Qué sigue después de la cabeza? Ventrículos laterales. Muy bien. Los ventrículos laterales. Inferiormente al tálamo, ¿qué es lo que estamos encontrando? En la parte inferior, ¿qué tenemos? El subtálamo. Subtálamo es uno, ¿sí? Pero la relación Hipotálamo. más importante, primero, ¿cuál sería? La cabeza, la cola. Del núcleo caudado. Muy bien, del núcleo caudado. También el subtálamo también es importante, está como límite inferior. El subtálamo entonces también está dentro del límite inferior. Y otra estructura importante antes del subtálamo es el hipotálamo. ¿Sale? Que estas son las dos relaciones más importantes. No vamos a dejar estas dos. ¿Okay? El hipotálamo y la cola del núcleo caudado. Y finalmente hay una relación que está anterior. Y bueno, eso la vamos a ver ahorita que veamos hipotálamo, que es la lámina terminal. Y ahorita les voy a indicar dónde localizamos la lámina terminal. Entonces ya tenemos las estructuras que forman, que limitan el tálamo. Ahora vamos a esquematizar el tálamo. Si nosotros sacamos el tálamo de aquí, para estudiarlo, lo vamos a esquematizar de esta forma. Entonces dijimos, vamos a ponerlo así. Ok. Bien. Y a este tálamo lo vamos a dividir en varios núcleos. Vamos a poner que el tálamo lo dividimos en varios núcleos, ¿vale? Para dividirlo, primero vamos a tener dos columnas de sustancia blanca. Entonces, todas estas que voy a dibujar en color verde, lo que voy a poner en color verde es sustancia blanca. Y esto que está aquí también es sustancia blanca. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí en el centro es la lámina medular interna. Y lo que está lateralmente o externamente es la lámina medular externa. Y dijimos que eso que está en color verde es sustancia blanca. Por lo tanto, son axones. Ahora vamos a dividir el tálamo en núcleos. ¿Cómo vamos a estudiar al tálamo? Por núcleos. Entonces, vamos a ponerle nombre a todos estos núcleos que se van a formar. Los nombres los voy a poner de color rosa. El primer núcleo que vamos a poner es este núcleo que está en forma triangular en la parte más anterior, que es el núcleo anterior. Después, esta porción de aquí, que es la porción dorsal del tálamo, la vamos a dividir. Vamos a poner unos núcleos a los cuales le vamos a dar el nombre de núcleos de la línea. Núcleos de la línea media. ¿Ok? Y vamos a poner otro núcleo en esta disposición, que es el núcleo dorsomediano. Ahora vamos a bajar un poquito
y van a haber unos núcleos dentro de esta lámina de sustancia blanca que se llama núcleos intralaminares. ¿Ok? Núcleos intralaminares. Vamos a señalarlos. Ahora la porción que está por abajo, vamos a dividirla también en 6 núcleos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El núcleo superior, vamos a dar núcleo, el nombre del núcleo dorsal lateral. Después el núcleo que le sigue es el núcleo lateral posterior. Al dorsal lateral también lo pueden encontrar como lateral dorsal y el otro sería lateral posterior. Y este núcleo que queda en el vértice del tálamo, en el vértice posterior, es el núcleo pulvinar. Inferiormente vamos a tener el núcleo ventral anterior, después el núcleo ventral lateral y finalmente el núcleo ventral posterior. El núcleo que queda por fuera, este núcleo de color morado que queda por fuera de la lámina medular externa, se conoce como núcleo reticular. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a ir haciendo con estos núcleos es darle una función a cada uno de estos núcleos. El núcleo anterior, algo importante a recordar, es que va a recibir aferencias. Entonces recordamos tronco encefálico, habíamos dibujado algo así, después algo así, y bueno, aquí estaban las pirámides, aquí estaban las olivas, y después se continúa con... Okay. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Se continúa con una prolongada, tenemos las pirámides, y lateralmente tenemos las olivas. Tenemos el puente, tenemos la... Okay. Vamos a colocar estas estructuras. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas estructuras que están en relación al mesencéfalo en su cara anterior? Los conocemos como cuerpos mamilares. De estos cuerpos mamilares se van a originar unas fibras. Estas fibras van a dirigirse hacia el núcleo anterior del tálamo, las cuales las conocemos como fibras mamilo-talámicas. Las fibras mamilo-talámicas entonces se originan en los cuerpos mamilares, se van hacia el núcleo anterior del tálamo, y importante aquí que el núcleo anterior del tálamo después va a mandar sus fibras hacia el giro del cíngulo. Y estas vías que estamos explicando ahorita, o de las cuales estamos hablando, toda esta vía va a formar parte del sistema límbico. Entonces, si les preguntan cuál es la función del núcleo anterior del tálamo, pertenece al sistema límbico. Otro núcleo que también está involucrado en el sistema límbico es el núcleo dorsal lateral. A este núcleo también le vamos a dar función de sistema límbico. Entonces ya tenemos estos dos primeros núcleos, los que acabamos de hablar. Después los núcleos de la línea media van a recibir aferencias de la amígdala y el hipotálamo. Y después de los núcleos de la línea media, estos van a mandar sus fibras al hipocampo. Importante de estos núcleos es que nos van a ayudar en las respuestas viscerales y emocionales. Después el núcleo dorsomediano. Este núcleo dorsomediano recibe aferencias de la amígdala y el área entorrinal.
y del pálido. O sea, el pálido nos referimos al globo pálido. Y va a después mandar sus eferencias o la función importante de este núcleo, del núcleo dorsomediano, es para su eferencia que va a mandarlo a la corteza prefrontal. Y bueno, lo vamos a ver cuando veamos hemisferios cerebrales, pero lo importante de esta vía es que va a ser importante para el comportamiento. Después, inferiormente, nos vamos a los núcleos de la línea media. Los núcleos de la línea media van a ser importantes porque van a estar involucrados con un sistema que se llama sistema reticular activador ascendente. Y este nos va a ayudar para el sueño, vigilia, para el ciclo sueño, vigilia. Y ahora nos vamos con los núcleos que nos faltan en este lado. El núcleo lateral posterior nos van a ayudar para funciones. Le voy a poner una flechita mejor. Funciones mentales superiores, entre las cuales tenemos el cálculo, la lectura, la lógica y el núcleo pulvinar, que también va a tener función, pero vamos a ponerlo aquí, el núcleo pulvinar como núcleo coordinador de núcleos talámicos. Importante de este núcleo pulvinar es que va a tener neuronas Golgi tipo 2 y va a mandar eferencias a otros núcleos talámicos. Importante de este Golgi tipo 2 es que son fibras breve axónicas. Hay que recordar que las Golgi tipo 2 son cortitas. Después tenemos el núcleo ventral anterior. El núcleo ventral anterior va a recibir fibras del globo pálido. Por lo tanto, estas fibras las conocemos como fibras pálido talámicas. Y el globo pálido a su vez va a recibir aferencias de la sustancia negra. La sustancia negra estimula al pálido y el pálido posteriormente estimula al núcleo ventral anterior. El núcleo ventral lateral recibe aferencias del núcleo dentado. Y estas fibras las conocemos como fibras dentado talámicas. Estos dos núcleos los vamos a agrupar. Bueno, ahorita al final los vamos a ir agrupando mejor para seguir con el último núcleo, que es el núcleo ventral posterior. Este núcleo ventral posterior va a tener la característica de recibir todas las aferencias sensitivas. Y lo vamos a dividir en dos partes. En una porción medial y en una porción lateral. La porción medial va a recibir las fibras trigémino-talámicas. Y aparte de las fibras trigémino-talámicas, va a recibir al tracto solitario. Por lo tanto, se va a encargar de recibir aferencias somáticas generales de la cabeza, junto con las aferencias viscerales especiales del gusto. Por el otro lado tenemos el núcleo lateral. Al núcleo lateral va a llegar el fascículo espinotalámico lateral, el fascículo espinotalámico medial y el lemnisco medio. Si recordamos, el lemnisco medio está formado por grácil y cuneiforme. ¿Okay? Este núcleo, el núcleo ventral posterior en su porción lateral,
va a recibir aferencias somáticas generales de todo el cuerpo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es clasificar a todos estos núcleos que estamos poniendo en el tálamo, y los vamos a clasificar como motores, los vamos a clasificar como sensitivos. Entonces, los primeros núcleos de los que vamos a hablar son los núcleos motores. Como núcleos motores tenemos, entonces, como núcleo motor, tenemos al núcleo ventral anterior y núcleo ventral lateral. Entonces, ¿por qué le llamamos motores? Porque van a tener funciones motoras. Si recordamos sus aferencias de estos núcleos, el globo pálido es parte del cuerpo estriado y el núcleo dentado es parte del cerebelo. Estas dos estructuras que van a llevar eferencias hacia el tálamo van a estar involucrados en movimiento. Si recordamos, el cerebelo tiene que ver con el movimiento y el cuerpo estriado también. Por lo tanto, son núcleos motores. El siguiente núcleo que vamos a poner son los núcleos sensitivos. Y como núcleo sensitivo tenemos al núcleo ventral posterior, que este lo vamos a dividir en lateral y medial. Tenemos al núcleo reticular del núcleo reticular no habíamos mencionado nada, hay que agregar aquí algo, que el núcleo reticular va a inhibir núcleos del tálamo. Entonces este núcleo reticular va a mandar todas sus fibras. Este núcleo reticular va a mandar todas sus fibras a los demás núcleos talámicos. ¿Y cuál va a ser su función? Inhibir. Va a mandar todas sus fibras a los núcleos y la función va a ser inhibir a todos estos núcleos talámicos. Entonces va a ser algo importante este núcleo reticular en el nivel de conciencia. Cuando nosotros estamos durmiendo, este núcleo reticular manda sus sinapsis inhibitorias y va a inhibir a los núcleos del tálamo. Es por eso que toda la sensibilidad se inhibe al núcleo ventral posterior, el movimiento y todas las funciones mentales están disminuidas cuando nosotros dormimos. Una persona que está durmiendo es más difícil que sienta un estímulo, a menos de que sea repetitivo o de una intensidad muy alta para despertarlo, porque el núcleo reticular está inhibiendo el núcleo ventral posterior. Por lo tanto, va a ser más difícil que sienta calor, va a ser más difícil que sienta dolor, va a ser más difícil que sienta tacto. ¿Vale? Entonces, este núcleo reticular va a estar involucrado en el estado de vigilia. Entonces, vamos a ponerle aquí, vigilia. Entonces, ya tenemos núcleos motores, núcleos sensitivos. Y vamos a colocar algo que se conocen como núcleos inespecíficos. Los núcleos inespecíficos, a todos estos núcleos que se van a proyectar y que van a tener como función las funciones mentales superiores. Y como núcleos inespecíficos, tenemos al núcleo C, el dorsomedial, sería el lateral posterior y sería el núcleo pulvinar. Entonces estos tres núcleos que tenemos con asterisco forman los núcleos inespecíficos. Lo había escrito aquí abajo, entonces nada más le voy a poner el asterisco aquí abajo. Estos son los núcleos inespecíficos, ¿vale? Entonces ya tenemos la clasificación como núcleos motores, núcleos sensitivos, núcleos inespecíficos y todos los demás núcleos que, bueno, los vamos a identificar como tal, como su nombre lo indica. Núcleos de la línea media, núcleo intralaminar,
que lo importante de los núcleos intralaminares es que forman parte del sistema reticular activador ascendente. El núcleo anterior y dorsal lateral van a tener una función específica porque van a pertenecer al sistema límbico. Y los demás que no tienen una función específica, o sea, que no tienen una aferencia bien determinada y una eferencia bien determinada, porque por lo general estos núcleos inespecíficos se van a proyectar a muchas áreas del cerebro. Van a tener como función las funciones mentales superiores, ¿vale? ¿Les parece si nos damos unos 10 minutos para terminar con diencéfalo? Nos falta ver hipotálamo, subtálamo y metatálamo. ¿Vale? Porque hipotálamo es un poquito largo, entonces para descansar un ratito y en unos 10 minutos nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Sí, doctor. Vale, pues entonces vamos a darnos 10 minutos para descansar y en 10 minutos regresamos. Vale, chicos, vamos a seguir, ¿vale? Ya es lo último que nos falta, vamos a acabar diencéfalo y ya cuerpo estriado lo dejamos para la otra semana. Acabamos súper bien en media hora. Entonces ya tenemos tálamo, siguiente estructura a ver, o a hablar de ella, va a ser el hipotálamo, ¿sale? Entonces el hipotálamo dijimos que estaba en relación caudal al tálamo. Lo voy a poner en una página aparte y ya al final dibujamos las siguientes estructuras en este espacio que nos sobró de este lado, porque hipotálamo también es un poquito extenso. Entonces vamos a hablar un poquito de hipotálamo. Y bueno, el hipotálamo para su estudio, primero vamos a limitarlo un poco. Habíamos hablado de que en esta disposición más o menos tendremos los tálamos en una porción medial, o aquí medialmente tendremos el tercer ventrículo. Doctor, ¿Mande? que lo interrumpa. Creo que no se está viendo su pantalla. O no sé si solo sea yo. Ah, ok, vale. Son lo que me dicen. Entonces, a ver, déjala desconecto, la vuelvo a conectar. ¿Ahí ya la ven? ¿Sí la ven ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, muy bien, vale. Entonces, lo que estábamos comentando es que ahorita vamos a hablar de hipotálamo y solamente recordar lo que habíamos visto en el esquema pasado, pero ya sin dibujar todos los hemisferios cerebrales. Habíamos dibujado el tálamo y medialmente al tálamo habíamos dicho que teníamos el tercer ventrículo. Hay unas fibras que van a viajar y van a estar rodeando a los tálamos, de las cuales vamos a hablar ahorita. Unas fibras que pasarían por aquí y estarían dando la vuelta posteriormente, la cual está formada por dos haces. Estas fibras se conocen como fibras del fórnix. Entonces, inferiormente al tálamo, tenemos el hipotálamo, que es la estructura de la que vamos a hablar ahorita. Vamos a dibujar el hipotálamo. Y este surco que está dividiendo el tálamo del hipotálamo tiene un nombre, al cual lo vamos a nombrar surco hipotalámico. Entonces, el surco hipotalámico divide al tálamo del hipotálamo. Ahora, lo siguiente de lo que vamos a hablar, vamos a hacer un esquema de una vista lateral de los hemisferios cerebrales. En esta vista lateral, vamos a esquematizar primero la corteza cerebral. Entonces, vamos a iniciar esquematizando a un hemisferio cerebral. Ahora, esta sería la cara medial de un hemisferio cerebral. Después, superiormente, aquí tendremos una estructura que va a estar uniendo a los hemisferios cerebrales, a la cual le llamamos cuerpo calloso. Todo esto sería el cuerpo calloso, lo que dibujé en color negro. Cuerpo calloso. ¿Ok? Inferiormente al cuerpo calloso, tenemos una estructura que está dividiendo a los ventrículos laterales, entonces lo vamos a dibujar aquí arriba, la cual la conocemos como septo pelúcido. E inferiormente del septo pelúcido encontraríamos la primera estructura diencefálica de la que hablamos, el cual es el tálamo. Inferiormente al tálamo, entonces vamos a esquematizar al hipotálamo. El hipotálamo se encontraría en esta disposición. Aquí está. Este sería. Entonces tenemos quiasma óptico, la hipófisis. Después tendremos los cuerpos mamilares. Bajamos. Después de la vénula. Epífisis. Okay, ahí está.
¿Sale? Toda esta estructura que quedó por abajo del tálamo sería el hipotálamo. Si le damos un poquito de suma a esto, le podemos dar nombre a todas estas estructuras. ¿Sale? La estructura que quedaría en la parte más anterior y superior es un conjunto de fibras que van a formar una comisura. ¿Qué habíamos dicho que era una comisura? Era un conjunto de fibras que unen ambos hemisferios cerebrales. A esta comisura que encontramos en esta disposición la conocemos como comisura anterior. Ahora, inferiormente a esa comisura anterior vamos a tener un conjunto de fibras que van a unir la visión del lado derecho con, bueno, el nervio óptico del lado derecho con el nervio óptico del lado izquierdo. Este conjunto de fibras que vamos a encontrar caudalmente son las fibras del quiasma óptico. Aquí las vamos a encontrar. Ahora, habíamos dicho que un límite anterior del tálamo era la lámina terminal. La lámina terminal la estamos esquematizando aquí de color rojo y la encontramos limitando anteriormente al diencéfalo. Que esta lámina terminal también la describen como límite anterior del tálamo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el límite anterior también del hipotálamo, que sería la lámina terminal. Ahora, inferiormente, si nos vamos inferiormente, la siguiente protuberancia que vemos aquí en esta vista correspondería a la glándula hipófisis. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle glándula hipófisis. Posteriormente tenemos a los cuerpos mamilares. Por lo tanto, si posteriormente a los cuerpos mamilares habíamos dicho que a esta altura tendríamos el mesencéfalo. ¿Vale? Por lo tanto, estos serían los colículos superior e inferior. Y esto sería, esto que vemos aquí atrás, es otra parte importante del diencéfalo, a lo cual le conocemos como epífisis. Entonces ya más o menos nos vamos ubicando en donde localizamos al hipotálamo, ¿sale? Ahora, si viéramos nosotros, desde aquí abajo, estuviéramos aquí acostaditos y viéramos por abajo al hipotálamo, veríamos esto. En esta vista inferior del hipotálamo, veríamos lo que llamamos nosotros eminencia media, o a lo que se le llama eminencia media. ¿Qué es una vista? Es la vista de la parte inferior del diencéfalo, en la cual vamos a observar lo siguiente. Encontraríamos primero y anteriormente encontraríamos dos estructuras que van bajando, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, que forman parte de la vía óptica, que posteriormente se van a unir, forman el quiasma óptico y finalmente dan origen a los tractos ópticos. Entonces vamos a ponerle nombre. Esto es el nervio, esto es el quiasma y posteriormente tenemos el tracto. Y todos son óptico. Nervio óptico, tracto óptico y quiasma y tracto óptico. En esta disposición encontraríamos una glándula. Esta glándula es la glándula hipófisis. Posteriormente a la glándula hipófisis encontramos otras dos estructuras que son los cuerpos mamilares. Y posterior a los cuerpos mamilares encontraríamos el mesencéfalo. ¿Sale? Y lo que estamos describiendo aquí es toda esta área que queda limitada. Voy a ponerla de color verde. Toda esta área que está limitada por todas estas estructuras, a la cual se le conoce como eminencia media. Todo esto que puse en color verde es la eminencia media. Lo importante aquí es describir los límites. El límite anterior de la eminencia media
es el quiasma óptico. El límite lateral son los tractos ópticos. Y el límite posterior serían los cuerpos mamilares. ¿Vale? Entonces, lo siguiente de lo que vamos a hablar es de estas fibras que habíamos mencionado anteriormente, que se llaman fibras del Fornix. Estas fibras se originan a nivel de unas estructuras que están a nivel del lóbulo temporal, que se conocen como parahipocampo. Entonces, esto lo vamos a esquematizar así. El parahipocampo va a dar origen a estas fibras, que son las fibras del Fornix. Vamos a borrarlas un poquito. Las vamos a volver a colocar. Entonces, estas fibras, que son las fibras del Fornix, se van a originar del parahipocampo. Después, estas fibras se van a dirigir al tálamo, van a rodear al tálamo, de ambos lados, después van a descender sobre el tálamo y finalmente van a dividir al hipotálamo en dos partes. ¿Ok? Esas son las fibras del Fornix. ¿Qué le vamos a estudiar a estas fibras del Fornix? Le estudiamos dos pilares. Un pilar anterior y el pilar posterior, que es cuando ya se va por atrás, que es toda esta línea punteada. ¿Ok? El pilar anterior va a tener una característica importante que va a limitar anteriormente al agujero de Monroe. Que también se conoce como agujero interventricular. ¿Ok? Después va a descender y va a dividir al hipotálamo. Si se dan cuenta, está dividiendo al hipotálamo en dos porciones, una que queda aquí y otra que queda aquí. Esta es la porción medial y la que queda en esta disposición es la porción lateral. ¿Ok? Entonces, hablamos de porción medial del hipotálamo y de porción lateral del hipotálamo. Finalmente, el Fornix va a terminar en unas estructuras. Entonces, inicia, el Fornix termina entre varias estructuras, va a terminar en los núcleos septales, en la región preóptica, va a terminar en el tálamo y después del tálamo van a haber otras fibras que son las fibras mamilotalámicas y todo esto de lo que estamos hablando sería sistema límbico. Entonces ahorita solamente lo vamos a dejar así. Ya en la clase de sistema límbico detallaremos el sistema límbico, pero lo que me importa aquí es que tengan o que enfaticen en esto. Las fibras del Fornix entonces van a descender y estas fibras del Fornix son las que dividen al hipotálamo en una porción medial y una porción lateral. Por lo tanto, ahora que vamos a estudiar el hipotálamo, le vamos a estudiar una porción medial y una porción lateral. De la porción lateral, bueno, la vamos a ver al final, pero es muy fácil aprender esta porción porque solamente hay un núcleo en la porción lateral, que es el núcleo lateral del hipotálamo. Por lo tanto, vamos a iniciar primero con la porción más difícil y vamos a poner de nuevo nuestro esquema que habíamos puesto ahí, aquí arriba. Lo vamos a volver a repetir aquí, ¿sale? Entonces vamos a volver a esquematizar al tálamo. Ponemos de nuevo al tálamo. Y abajo del tálamo, entonces vamos a agregar, ahora sí, al hipotálamo. Tenemos aquí glándula hipófisis, cuerpos mamilares, mesencéfalo. Atrás tenemos a la epífisis. Después de la epífisis, tenemos aquí abajo a colículo superior e inferior y descendemos, ¿sale? Esta porción que estamos dibujando aquí se llama la porción medial
¿De quién estamos hablando? Del hipotálamo. ¿Vale? En la porción medial, para su estudio la vamos a dividir en 3 regiones. La primera región va a estar en relación con el quiasma óptico, la segunda región con la glándula hipófisis. Entonces esta sería la primera región, la segunda región y la tercera región. Entonces vamos a ponerle aquí el 1, el 2 y el 3, para que ahorita nos dé espacio de poner los núcleos, ¿sale? Entonces vamos a ponerlas aquí, las regiones. Número 1 es la región preóptica. O bueno, más bien sería la supraquiasmática, ¿sale? La número 2 es la región tuberal. Y la número 3 es la región mamilar. Entonces ya tenemos el nombre de estas 3 regiones. Toda esta es la región supraquiasmática, toda esta es la región tuberal y toda esta es la región mamilar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle nombres a los núcleos que van a conformar esas 3 regiones. En la región supraquiasmática vamos a encontrar algunos núcleos. Nos habíamos dicho que las estructuras que vamos a encontrar delimitando esta región supraquiasmática es el quiasma óptico en la porción más ventral. Entonces aquí tendremos el quiasma óptico, la comisura anterior estaría a esta altura y todo esto sería la lámina terminal. Ya no los vuelvo a poner aquí, solamente vamos a esquematizar los núcleos, ¿vale? Entonces el primer núcleo que vamos a esquematizar es el núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico, como su nombre lo indica, va a estar por arriba del quiasma óptico, pero va a haber uno que va a estar en mayor relación con el quiasma óptico, que en sí es el núcleo supraquiasmático. Entonces vamos a agregar aquí estos 2 núcleos, que son el supraóptico y el supraquiasmático. Aquí vamos a poner el quiasma óptico esquemáticamente. Quiasma óptico. Aquí tenemos el núcleo supraóptico, que sería este. Es el núcleo supraquiasmático. Otra región que tenemos aquí es la región preóptica. Por aquí tenemos otro núcleo que es el núcleo anterior. Y un último núcleo que nos faltaría, que es el núcleo paraventricular. Y esos serían los núcleos de la primera región, que es la región supraquiasmática. La siguiente región va a estar en relación con esta glándula, que es la glándula hipófisis. Hay que recordar que la hipófisis, para su estudio, se divide en 2 regiones, el número 1 y el número 2. El número 1 correspondería a la porción posterior o neurohipófisis. Y la número 2 es la adenohipófisis. Importante recordar de esto es que la neurohipófisis sí es parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso, mientras que la adenohipófisis no forma parte del sistema nervioso, ¿sale? La neurohipófisis está formada por sustancia gris y sustancia blanca. La adenohipófisis no está formada por sustancia gris y sustancia blanca, está formada, como su nombre lo indica, adenohipófisis por glándulas, por células glandulares, ¿sale? En esta segunda región, que es la región tuberal, vamos a encontrar los siguientes núcleos. Los voy a poner de color naranja. Tenemos el núcleo dorsomedial. Tenemos el núcleo ventromedial, que estaría aquí. Y tenemos en la región más caudal el núcleo infundibular. Que también tiene un sinónimo a este núcleo, al cual también se le conoce como arqueado.
Y finalmente, en la última región, que es la región mamilar, encontramos, voy a ponerlo de color azul, encontramos a los, bueno, primero estos núcleos que los recordamos muy bien, que son los núcleos mamilares. En relación al núcleo mamilar, también vamos a tener otro núcleo que es el túbero mamilar. Y aquí en la parte posterior tenemos un núcleo que se conoce como núcleo posterior. Y de esta forma ya tenemos a todos los núcleos que forman al hipotálamo. En una región anterior o supraquiasmática, en una región media, o tuberal, y una región posterior o mamilar. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, ya que tenemos los núcleos, es darle función a cada uno de estos núcleos que están formando el hipotálamo. Entonces, por lo tanto, lo que habíamos mencionado es que estamos estudiando ahorita la región medial del hipotálamo. Vamos a poner aquí región medial. ¿Vale? La región medial, primero vamos con el grupo, lo vamos a dividir la región medial en 3 regiones. Entonces, la primera región de la que vamos a hablar es la región que pusimos con núcleos de color verde. Entonces, es la región supraquiasmática. Y vamos a colocar los núcleos de la región supraquiasmática. Primero, para iniciar con estos núcleos de la región supraquiasmática, vamos a iniciar primero con los más específicos. Secretan hormonas, oxitocina y vasopresina, el cual es el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular, como función, va a secretar oxitocina, y el núcleo supraóptico secreta vasopresina, o también conocida como antidiurética. ¿Vale? Entonces ya tenemos la función primero de estos dos núcleos. Ahora, la siguiente función que le vamos a dar es la función del núcleo preóptico y el núcleo infundibular, que dijimos que también se conocía como arqueado. Estos dos núcleos en conjunto van a mandar fibras, o sea, axones, y van a drenar todas estas hormonas que liberan al sistema porta hipofisiario. Y del sistema porta hipofisiario van a llegar al adeno hipófisis. Estas son importantes porque van a secretar varias hormonas, entre ellas tenemos la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, tenemos la ACTH, que es la hormona adrenocorticótrofa, tenemos la prolactina, la hormona de crecimiento, entre otras, ¿sale? Todas estas hormonas van a ir por el sistema porta hipofisiario hacia la adenohipófisis. El siguiente núcleo a describir, entonces ya describimos el núcleo, ya describimos la región preóptica, ya describimos el núcleo, ya describimos este núcleo que es el infundibular o arqueado. Ya describimos de la región preóptica, ya describimos ya describimos el supraóptico, ya describimos el paraventricular, nos falta el supraquiasmático y el anterior. Del núcleo supraquiasmático, lo que vamos a dejar como importante para este núcleo es que nos va a regular
los ciclos circadianos. Entre estos, el más importante tenemos el ciclo sueño-vigilia. Y finalmente tenemos al núcleo anterior, que como su función más importante es una función parasimpática. Entonces, si habláramos del hipotálamo, a grandes rasgos, una de las funciones importantes del hipotálamo es regular el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Y si recordamos del hipotálamo, va a salir un fascículo que se llama fascículo hipotálamo espinal. Y este fascículo lo que va a hacer es regular al sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces tenemos que el núcleo anterior, y aparte del núcleo anterior también se describe que el núcleo preóptico van a tener función parasimpática. Y la función de estos núcleos, por lo tanto, va a ser disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca y aumento a nivel digestivo del peristaltismo. Y de esta forma terminaríamos con la primera región, que es la región número 1 o región supraquiasmática. La siguiente región, que lo pusimos de color naranja, con el número 2, es la región tuberal. La región tuberal. ¿Sale? Entonces, en esta región tuberal, el primer núcleo que describimos es el núcleo dorsomedial. El núcleo dorsomedial va a tener relación con la placidez, con sentirse bien. Tenemos el núcleo ventromedial, el cual va a tener relación con la saciedad. ¿Qué es lo que pasa si se daña el núcleo ventromedial? Ya no logramos tener saciedad, entonces tendremos una hiperfagia o el apetito aumentado. Entonces, el núcleo ventromedial es importante para la saciedad, por lo tanto, para dejar de comer. Y el último núcleo es el núcleo infundibular o arqueado, el cual dijimos que este núcleo era importante porque drenaba al sistema porta hipofisiario, todas sus hormonas. Después tenemos la tercera zona, que es la zona mamilar o región mamilar. Sería la tercera región. La región mamilar, vamos a tener primero los núcleos mamilares. Y este núcleo mamilar es importante porque forma parte del sistema límbico. Después tenemos al núcleo tuberomamilar. Y finalmente tenemos al núcleo posterior. Lo importante del núcleo posterior es que es parte o forma un núcleo simpático, el cual haría lo contrario del núcleo parasimpático. Por lo tanto, si el núcleo parasimpático disminuía presión arterial, este va a aumentar la presión arterial. Este va a aumentar la frecuencia cardíaca y este va a disminuir peristaltismo. Y de esta forma ya describimos a todas nuestras estructuras que forman todos los núcleos que forman el hipotálamo. ¿Vale? Entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna duda alguien? Acabamos con hipotálamo, entonces lo siguiente que vamos a describir va a ser subtálamo, metatálamo y epitálamo. Y en esta misma imagen vamos a hablar un poquito de lo que es el epitálamo. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, aquí donde pusimos epífisis,
para ponerlo de una forma más general, antes de poner epífisis, vamos a cambiarlo por epitálamo. Entonces, el epitálamo, lo vamos a poner aquí. Como característica importante, es que va a estar formado por dos estructuras. La primera estructura que forma el epitálamo es la glándula epífisis. ¿Alguien sabe para qué sirve la glándula epífisis? ¿O ha escuchado para qué nos sirve la glándula epífisis? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sabe para qué sirve la glándula epífisis? No, doctor. ¿No? Bueno, la glándula epífisis nos va a servir para secretar una sustancia que se llama melanina. Y la melanina nos va a regular ciclos, sueño, vigilia. Una de las funciones de esta hormona, que es la melanina, una de las funciones importantes de esta hormona, que es la melanina, es inhibir a la prolactina. No, inhibir a la somatostatina. Y la somatostatina es la hormona que inhibe a la hormona del crecimiento. Por lo tanto, ¿alguien sabe o ha escuchado los niños cuando crecen, cuando duermen o cuando están despiertos? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿De cuándo es cuando crecen los niños? Cuando duermen, ¿no? Sí, los niños van a crecer cuando duermen. Y es por eso. Esta hormona, que es la melanina, se va a secretar mientras las personas duermen. Entonces, esta melanina va a inhibir a la somatostatina. Y la somatostatina es la hormona que inhibe a la hormona del crecimiento. Por lo tanto, si nosotros secretamos melanina, estimulamos la secreción de hormona del crecimiento y la acción de esta hormona. Por lo tanto, mientras dormimos, vamos a crecer, en el caso de los niños. ¿Vale? Entonces, aparte de regular el ciclo sueño-vigilia, va a ser importante para el crecimiento. Y otra estructura importante a nivel del epitálamo es los núcleos de la vénula. Entonces vamos a colocarlos aquí abajo, que es el núcleo de la vénula. El núcleo de la vénula va a tener importancia porque va a servir para reflejos viscerales. Y esto es aparte de servir para reflejos viscerales, va a servir para la vía olfatoria indirecta. ¿Vale? La vía olfatoria indirecta se va a dar a través de la amígdala, que va a mandar sus referencias a través de un conjunto de fibras que se conoce como estría terminal hacia los núcleos de la vénula. Si se dan cuenta, estamos hablando de núcleos de la vénula y es donde llegaron las fibras de la amígdala. Y finalmente va a hacer sinapsis en el giro o en el parahipocampo. Por lo tanto, el núcleo de la vénula va a tener también relación con una vía refleja visceral. ¿Sale? Ahora, entonces ya hablamos un poquito de epitálamo, ya hablamos de hipotálamo, ya hablamos del tálamo, ¿y qué nos faltaría? Tálamo, hipotálamo, subtálamo, nos faltaría, y metatálamo. Antes de hablar del subtálamo, les voy a platicar un poquito de estos dos núcleos que van a estar en relación con el núcleo pulvinar. Y se describe el metatálamo. Entonces vamos a hablar ahora del metatálamo. El metatálamo va a estar formado por estos dos núcleos, que son los núcleos de los cuerpos geniculados. Tenemos dos. Tenemos el núcleo del cuerpo geniculado medial y el núcleo del cuerpo geniculado lateral. Lo único importante a recordar aquí es que estos van a ser parte de la vía auditiva y la vía visual.
Para el núcleo del cuerpo geniculado lateral va a ser parte de la vía visual. Y para el núcleo del cuerpo geniculado medial va a ser parte de la vía auditiva. Y bueno, lo último de lo que hablaríamos es del subtálamo. Y el subtálamo está dividido en dos estructuras. El primero es el núcleo subtalámico. Este núcleo va a pertenecer al cuerpo estriado. No pertenece al cuerpo estriado, pertenece a los ganglios basales. Que en sí no debería llamarse ganglios a los ganglios basales porque es un conjunto de neuronas dentro del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo le deberíamos de llamar? Núcleos de la base o núcleos basales. ¿Sale? Y el núcleo subtalámico va a tener una función de regular movimientos motores. Y finalmente encontramos otra área que se conoce como área incierta del subtálamo. El área incierta nos va a ayudar a estimular la sed. ¿Sale? Entonces este es el último núcleo que nos faltaba. Solamente aquí recordar una parte que nos faltó mencionar del hipotálamo, es la región lateral. Habíamos dicho que esto lo íbamos a dejar al final. La región lateral del hipotálamo está conformada solamente por un núcleo, que es el núcleo lateral. Este núcleo también es simpático, pero como una de sus, o su función más importante, es que estimula la hiperfagia. Y de igual forma, el área incerta estimula la sed. Por lo tanto, ¿qué pasaría si tenemos una lesión a nivel de la región lateral en el núcleo lateral? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría si se lesiona esta región? La región lateral, que tiene como función la hiperfagia o comer. ¿Comería mucho? Pero si se lesiona, ¿qué pasaría? Lo contrario. Por lo tanto, ¿qué sería? Tendría el apetito. ¿Sale? Entonces, una lesión en región lateral disminuye el apetito. Y si hay una lesión en esta región, que es la región ventromedial que produce la saciedad, ¿qué pasa? Ahí es cuando ya comes mucho, ¿no? Exactamente, entonces habría una hiperfagia. ¿Sale? Y con esto acabaríamos diencéfalo. Creo que me parece que acabamos muy bien en tiempo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta lo que vimos hoy? Entonces, hoy acabamos cerebelo y acabamos diencéfalo. Yo creo que vamos muy bien en tiempo.